Sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para cuarto bachillerato en ciencias biológicas. Hoy comenzamos con la tercera semana de la tercera unidad de este ciclo escolar, la semana que comprende del 27 de junio al 3 de julio del 2021. Ok, iniciamos la unidad número 4 de nuestro libro de texto llamado Funciones y lugares geométricos. Para esta semana estaremos trabajando con las secciones cónicas, ¿ok? Bueno, por acá tenemos la definición de una superficie cónica. Nos dice, una superficie cónica se obtiene al girar una recta G, ¿sí? Llamada generatriz, alrededor de otra recta E llamada eje, a la cual corta en un punto V llamado vértice. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo vamos a ver de una manera gráfica. ¿Qué es una superficie cónica? Bueno, ¿cómo se genera una superficie cónica? La superficie cónica se obtiene al girar esta recta de color rojo, la recta G, llamada generatriz. ¿Alrededor de quién? Alrededor de una recta E llamada eje. ¿De acuerdo? Entonces, esta recta estaría revolucionando, estaría girando y se estaría formando nuestra superficie cónica. Observamos, tenemos dos conos, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Cabe resaltar que esta recta es infinita, no tiene un límite, no tiene un tope, viene desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, una superficie cónica de igual manera es infinita, ¿ok? Superficie cónica es distinto a una sección cónica. ¿Alguna duda en cómo se forma una superficie cónica? ¿En cómo se forman los conos? ¿Sí? E representa la recta eje, G representa la recta generatriz y V representa el punto de intersección entre esas dos rectas llamado vértice. ¿De acuerdo? Ok. Vamos ahora con la definición de una sección cónica. Es el tema, ¿verdad? Sección cónica. Entonces, tenemos que una sección cónica es una curva que resulta de la intersección de un plano con una superficie cónica. Acabamos de describir una superficie cónica como la figura de color celeste, este cono, esta es la superficie cónica, y la sección cónica es la curva que se obtiene en la intersección de un plano que corta esta superficie. Por ejemplo, si tenemos este plano de color naranja y cortamos de manera perpendicular al eje de nuestra región cónica, obtenemos una circunferencia. Si lo vemos de manera transversal desde la parte de arriba, vemos el cono en la parte de arriba. Esa es una figura en tercera dimensión. ¿Qué estaríamos observando? Una circunferencia, o sea, el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro hacia cualquier valor de la curva. Ok, si inclinamos un poco más nuestro plano, en este caso el plano de color naranja está un poco más inclinado, obtenemos un óvalo. Ese óvalo es una elipse, ¿de acuerdo? Obtenemos una elipse que tiene la forma de un óvalo, puesto que es un círculo un poquito más apachurrado, ¿verdad? Un poco más estirado, pero con ciertas características, y es que tiene dos puntos fijos, los cuales nos sirven para medir la distancia a cualquiera de los puntos de la elipse y cumplen una condición. La suma de esas distancias es una constante. Ok, luego, si nosotros colocamos este plano de color naranja perpendicular a la generatriz, miren, lleva la misma dirección, se forma una parábola. Observamos, está cortando ya sea solo la parte de abajo o solo la parte de arriba, que estaría formando una parábola, ¿de acuerdo? Si colocamos el plano de manera vertical, completamente vertical,
Estamos cortando ambas partes del cono, tanto en la parte de arriba como la parte de abajo. Se están formando dos curvas. Una curva en la parte de abajo y una curva en la parte de arriba. Sería una hipérbola, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vaya anotando esto. Acá tenemos la circunferencia de manera transversal, es como estaríamos viendo estos cortes, ¿verdad? Acá tenemos la elipse. Esta sería una parábola, ¿sí? Y acá tenemos la hipérbola. La hipérbola que tiene dos hojas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, o de manera horizontal. ¿De acuerdo? A la derecha y a la izquierda. Si tiene dos hojas, ¿qué representa? Una hipérbola. Me dan un pulgar hacia arriba si está claro, por favor. ¿Están claras las definiciones? Ok, entonces acabamos de definir qué es una superficie cónica, cómo se genera la superficie cónica, qué es una sección cónica, que es el conjunto, lugar geométrico con ciertas condiciones, que se forma al cortar una superficie cónica con un plano. Y ahora vamos a definir el concepto de lugar geométrico. Okay. ¿Qué es un lugar geométrico? Es el conjunto de puntos que cumplen determinada propiedad o regla geométrica. ¿De acuerdo? Conjunto de puntos que cumplen cierta regla o propiedad geométrica. Ok, vamos a definir algunos lugares geométricos. Para esto voy a acudir al ejemplo número 1 de nuestro libro, siempre de las secciones cónicas. En el ejemplo 1 nos dice, calcula los siguientes lugares geométricos, que definamos qué lugar geométrico, a qué lugar geométrico se refiere. Entonces, encuentre el lugar geométrico en el cual sea el conjunto de puntos cuya distancia a los extremos de un segmento es la misma. Aquí tenemos la imagen, tenemos un segmento. Recuerda que un segmento de recta era la distancia desde un punto A hasta un punto B. Aquí tenemos un segmento. ¿Qué significa equidistant? O tenga la misma distancia, cuya distancia sea la misma. Equidistant, ¿sí? Que sus distancias son iguales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la respuesta es una recta. ¿Por qué es una recta? Una recta en el centro, se llama mediatriz. Si yo coloco un punto, llamémosle punto P, y medimos la distancia a los extremos del segmento, la distancia del punto P hacia el punto A es la misma distancia que hay desde el punto P hacia el punto B. ¿Sí? Si movemos el punto P, lo movemos a la parte de arriba, la distancia que hay desde A hacia el nuevo punto P es la misma distancia que hay desde B hacia el nuevo punto P. Observamos que esta recta de color rojo es todo el conjunto de puntos que cumple esa condición. ¿Queda claro? ¿Sí? Nos dice, los puntos que cumplen esta condición forman una recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Es decir, el lugar geométrico de los puntos que X distan de los extremos de un segmento a su mediatriz. ¿Qué significa X distan? Tienen la misma distancia, ¿de acuerdo? Ok, otro lugar geométrico lo tenemos por acá, escrito de la siguiente manera. Solo voy a mover un poco más esto. Nos dice, el conjunto de puntos cuya distancia a un punto C es R. ¿Qué lugar geométrico cumple esta condición? Una circunferencia. Vean, el conjunto de puntos es todo lo de color rojo. ¿Qué condición tiene que cumplir? La distancia en cualquier punto, ¿sí? En cualquier punto de este lugar geométrico hacia un punto fijo llamado C
es R. Observamos, tenemos una circunferencia, tenemos un punto fijo, en este caso es el centro C. La distancia a cualquier punto, hacia cualquier extremo de la circunferencia siempre es el valor del radio. ¿Ok? Entonces, los puntos que cumplen esta condición forman una circunferencia con centro en el punto C y radio R. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos conceptuales, únicamente. Vamos un ejemplo conceptual más de siempre de secciones de lugares geométricos. Vean, el conjunto de puntos tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamado f y f' es una constante. La suma de las distancias va a ser constante. Observen, acá en la figura nos lo hicieron algo cómico, hay dos clavitos que tienen una cuerda. Si usted tira la cuerda, si usted quita la cuerda de los clavos, la cuerda tiene cierta medida. Esa medida nunca cambia, ¿de acuerdo? Entonces, trazamos con un lápiz, estiramos la cuerda y trazamos el círculo, o bueno, en este caso una elipse, ¿verdad? De óvalo alrededor de estos puntos, llamados focos o F' y F normal, F. Entonces, observamos que la suma de esta distancia y la suma de esta distancia es una constante. ¿Por qué? Es el tamaño de la cuerda. La cuerda no se está haciendo más pequeña, no se está estirando, no. La cuerda sigue siendo una constante, tiene la misma medida. Entonces, ¿qué gráfica o qué sección cónica cumple con este lugar geométrico? Una elipse. Los puntos que cumplen esta condición forman una elipse. La distancia, aquí dice la distancia desde el punto P hasta F, más la distancia del punto P hasta F', la suma de estas dos distancias, es una constante. La condición la cumple la elipse. Ok, vamos entonces con el primer ejemplo de interacción matemática que vamos a resolver. Para esto necesitamos recordar la distancia entre dos puntos en el plano y la distancia entre un punto y una recta. Ok, nos dice, determina el lugar geométrico de los puntos que equidistan. ¿Qué significa equidistan? ¿Qué Misma significa distancia. equidistan? Eso Tienen la significa, misma distancia, correcto. Tienen la misma distancia. De una recta, aquí nos están dando la recta R. La recta es 3x menos 4y más 12 igual a 0. Todas las variables están elevadas a la potencia 1. Ustedes ya conocen que representa una recta y el eje X es otra recta. Entonces, veamos. Hagamos un recordatorio. Siempre recuerde estas fórmulas. La distancia entre dos puntos, entre un punto A y un punto B, es el delta X elevado al cuadrado más el delta Y elevado al cuadrado, todo esto dentro de raíz, ¿sí? Pero acá nos dice la distancia de un punto hacia una recta. Entonces, la distancia entre un punto y la distancia entre una recta es la siguiente. Valor absoluto de la recta dividido la raíz cuadrada del coeficiente de x elevado al cuadrado más el coeficiente que acompaña a la y elevado al cuadrado. Ok, entonces vamos entonces con un punto x, y. El punto x, y va a tener cierta distancia con la recta. Sabemos que la distancia cumple esta condición, ¿verdad? Escribimos valor absoluto de la recta 3x menos 4y más 12. La distancia desde el punto P hacia la recta. Dividido la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Conociendo que a es 3, escribimos 3 al cuadrado más el valor de b al cuadrado. Sabiendo que b equivale a menos 4. Todo esto
Dentro de raíz tenemos la distancia desde el punto P hacia la recta es igual a el valor absoluto de la recta, 3x menos 4y más 12, dividido, acá tenemos la raíz de quién, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 6, independientemente de su signo, está elevado a una potencia par, siempre es positivo. Ok, tenemos 16 más 9 son 25. La raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, la distancia desde el punto P hacia la recta R es valor absoluto de 3x menos 4y más 12 dividido 5. Acá tenemos la primera condición. Ahora, ¿hacia qué otra recta o hacia qué otro lugar geométrico hay una X distancia? O es equidistante. Hacia el eje X. El eje X es Y igual a 0. Entonces, tenemos la recta Y, una constante. El valor de Y igual a 0. Hacemos la distancia desde el punto P hacia el eje X siempre es el valor de Y. ¿Y qué nos dice? Equidistan, equivalen, o son lo mismo, ¿verdad? Son iguales. Entonces podemos igualar estas dos expresiones. Puedo igualar esta expresión junto con esta expresión. Como es valor absoluto, es un valor negativo y un valor positivo. Tenemos por acá 3x menos 4y más 12 dividido 5 con el valor negativo. Ahora lo mismo, 3x menos 4y más 12 dividido 5 con el valor positivo. ¿Qué sucede? Tenemos que igualar a 0. Este 5 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Tenemos 3x menos 4y más 12 igual a menos 5y. Este 5y está restando, pasaría a sumar 3x más 5y menos 4y más 12 es igual a 0. Entonces 3x a 5y le resto 4y, nos queda 1 en y, ¿verdad? Simplemente y más 12 igual a 0. Haciendo lo mismo para la otra ecuación, 3x menos 4y más 12 es igual a 5y. 5y está sumando, pasaría a restar. Entonces 3x menos 4y menos 5y más 12 es igual a 0. 3x menos 4y menos 5y son menos 9y más 12 igual a 0. Tenemos por acá dos soluciones, 3x más y más 12 y 3x menos 9y más 12 igual a 0. ¿Cuántas soluciones tenemos para este ejercicio? Dos. ¿Qué representan? Representan unas rectas. ¿De acuerdo? Este es nuestro primer ejemplo. Lo tenemos en la segunda página de la unidad número 4 de nuestro libro. Las páginas que siguen a continuación, no sé si han revisado en la plataforma hoy en la mañana o ahorita antes de ingresar. La página que sigue a continuación, les digo el número. Página 116 y página 117, que es de este tema, es opcional, ¿de acuerdo? Las 116 y 117. Ahora, obligatorias es la página 119 y 121, ¿de acuerdo? Comenzamos con el tema de secciones cónicas. Vamos a terminar hoy con el tema de elipse, ¿sí? La elipse sería la primera sección cónica o lugar geométrico que estaríamos aprendiendo en esta semana. Bien. Por aquí tenemos la definición geométrica de una elipse. Nos dice, una elipse es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias son de dos puntos fijos, F1 y F2, es una constante. Entonces, tenemos el punto P, la distancia de P hacia F1, más la distancia de P hacia F2,
Es una constante. Esa es la definición geométrica de elipse. Ahora, ¿cuáles son sus ecuaciones? Por aquí voy a escribir sus ecuaciones. Podemos tener una elipse de manera vertical o de manera horizontal. Cuando me refiero a una elipse vertical, me refiero a su eje mayor o su longitud mayor es vertical. Si es una elipse horizontal, en este caso, su eje mayor es horizontal. ¿Cuál es la ecuación que tiene una elipse con centro en el origen? Siempre es x al cuadrado partido a al cuadrado más y cuadrado partido b al cuadrado igual a 1, donde a es mayor que b y estos valores son positivos o mayores que 0. Ok, si el valor de a al cuadrado se encuentra por debajo de x, la elipse es horizontal. Ahora, si el valor de a al cuadrado se encuentra por debajo de y, la elipse es vertical. Por favor, anote esto de manera horizontal. Anote esto de manera vertical. ¿De acuerdo? Ahora, nos dice de que la elipse tiene focos. Los focos los encontramos con el valor de C. C por medio del teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, donde A es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por aquí los valores de C, el valor negativo y el valor positivo si es de manera horizontal en el eje, en la coordenada en X, y si es vertical, su coordenada en el punto Y. Por favor, anote esto. Nos lo aprendemos de memoria o lo escribimos en un formulario. ¿Sí? Para encontrarse siempre es a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, vamos entonces con el primer ejemplo. Trazado de una elipse. Una elipse tiene ecuación x al cuadrado partido 9 más y al cuadrado partido 4 igual a 1. Siempre va a estar igualada a 1. ¿Dónde tenemos el valor más grande? ¿Debajo de la x o debajo de la y? ¿Qué valor es más grande? ¿El que está abajo de la x o el que está abajo de y? Chicos, ¿qué Que valor es más está- grande? el que está abajo de la X. El que está abajo de la x, correcto. Entonces, este valor que es el mayor es a al cuadrado. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra ecuación. Recuerde, x al cuadrado partido a al cuadrado más y al cuadrado partido b al cuadrado es igual a 1. Ya sabemos que este valor es ¿quién? A al cuadrado. Entonces, si a al cuadrado es igual a 9, al despejar a lo despejamos con más menos raíz. La raíz de 9 es 3. Considera el valor positivo. El valor de a es 3. El valor de b al cuadrado es igual a 4. Si b al cuadrado es igual a 4, despejando el valor de b nos queda que es la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Considero el valor positivo. Queremos encontrar el valor de c. ¿Cómo encontramos el valor de c? Bueno, c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. C al cuadrado es igual a el valor de a al cuadrado equivale a 9 menos el valor de b al cuadrado que equivale a 4. Nos queda que c al cuadrado es igual a 9, le resto 4, nos queda 5. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, más o menos raíz cuadrada. Considero un valor positivo y un valor negativo. Entonces, el ejercicio nos pide, encuentre los focos. ¿Cuáles eran los focos? Es una elipse horizontal. Los focos tienen la coordenada más o menos c, 0. Entonces, el primer foco, consideremos el valor negativo. El valor de c es raíz de 5 negativo. Menos raíz de 5, 0. Y el siguiente foco con el valor positivo. Raíz de 5, 0. Ok. La longitud del eje mayor. El eje mayor era 2 veces a.
Revisemos en nuestras fórmulas. El eje mayor tiene longitud 2 veces A, ¿ok? Entonces, eje mayor 2 veces A, sabiendo que A vale 3. Entonces, 2 por 3 es 6. La longitud del eje mayor es 6. ¿Cuál es la longitud del eje menor? La longitud del eje menor es 2b. 2 multiplicado por b. Entonces escribo por acá. El eje menor es igual a 2b, sabiendo que b equivale a 2. Multiplico 2 por 2, es 4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos pide? Trace la gráfica de esta elipse. Para trazar la gráfica de esta elipse necesitamos colocar nuestro plano cartesiano. Entonces, voy a dibujar por aquí el plano. Voy identificando los puntos y el valor de A forma parte de los vértices, en este caso en el eje mayor. Observe, aquí está el valor de A, aquí está el valor de menos A de manera horizontal. El valor de B está arriba y el de menos B está en la parte de abajo y los focos están dentro de la elipse. Entonces vamos graficando el valor de A. A es 3, lo consideramos positivo y negativo. Por aquí tenemos 3 positivo en X, 3 negativo en X. El valor de B es de manera vertical, 2 arriba y menos 2 en la parte de abajo. 2 en la parte de arriba, menos 2 en la parte de abajo, ¿ok? Observen que los ejes se cumplen. El eje mayor es 6. Contemos cuántas unidades hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades en el eje mayor. El eje menor es 4. Contemos. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de distancia en el eje más pequeño. Ahora, ¿cuáles son los focos? El foco nos dice raíz de 5 en X, ¿verdad? Positivo y negativo. ¿Cuál es el valor aproximado de la raíz de 5? Chicos, valor aproximado de la raíz de 5. 2.20. 2.23. 2. Correcto, se aproxima a 24 por el siguiente valor. Entonces, tanto positivo como negativo. Voy a colocar por aquí. 2.24 estaría por aquí, después de 2. Y 2.24 negativo antes de menos 2. Aquí tenemos los focos. Foco número 1, foco número 2, vértice A o A', como ustedes quieran, vértice A, vértice B' y vértice B. ¿Qué hacemos? Trazamos la elipse. Tenemos por acá. ¿Alguna duda con este ejercicio? Es un ejemplo adicional. Voy a proceder a resolver el ejercicio número 21 de nuestro libro. Nos dice, encuentra la ecuación de la elipse para cada caso. Voy a resolver el ejercicio 21. Ustedes pueden resolver el que está a la par de eso. El 20. O el 22 creo que es. Ok. No sé si está todo claro. No veo sus reacciones. Gracias. Profe, Dime. mire, mantener la cámara apagada por 2 minutos. Es que se calentó la cámara. Ok. El ejercicio número 21 nos dice encuentra la ecuación de la elipse para cada caso. Sus focos son los puntos 5,0 y menos 5,0. Ok. Podemos realizar la gráfica. Realizando la gráfica es una manera un poco más sencilla para resolver este tipo de ejercicios. Observe. Por aquí coloco el plano.
El punto es 5 en X y menos 5. 5 positivo y menos 5. Esos son sus focos. F', foco primo y F. Sus dos vértices se sitúan en los puntos 8 en X y menos 8 en X. 8 positivo y 8 negativo. Entonces, ¿es una elipse horizontal o vertical? Horizontal. Es horizontal. Entonces, la ecuación tendría la forma x al cuadrado partido a al cuadrado más más y al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Recuerde que como es horizontal, el valor de a se encuentra por debajo de x. ¿Cuál es el valor de a? La distancia que hay desde el centro hacia su vértice más grande, ¿verdad? Que en este caso son 8 unidades. Este es el valor de a. A mide 8, entonces a al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a ¿cuánto? 64. Ok. El valor que tenemos, o la distancia que tenemos del centro hacia uno de sus focos, es el valor C. ¿Sí? Tenemos que C es igual a 5 unidades. Observe, acá hay 5 unidades. Desde 0 hasta 5 hay 5 unidades. Se mide 5. C al cuadrado es 5 al cuadrado, 25. Necesito el valor de B. ¿Cuál es el valor de B? Bueno, recuerde, C al cuadrado era igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Necesitamos el valor de B. Está restando, pasa al otro lado a sumar. Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Nos queda que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. B al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado equivale a ¿cuánto? 64. C al cuadrado equivale a ¿cuánto? 25. Entonces, a 64 le restamos 25, nos queda 39. Tenemos que el valor de b al cuadrado equivale a 39. Si queremos el valor de b, pues le sacamos raíz. La raíz de 39 es aproximadamente ¿qué valor? 6.24. B lo colocamos de manera vertical en 6.24, más o menos por aquí. Y en la parte de abajo voy a seguir dibujando el plano, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 6.24, por acá. Ok, podemos entonces trazar nuestra elipse de la siguiente manera. Lo tenemos ahí. ¿Qué nos decía el ejercicio? Encuentre la ecuación. Yo ya sé que la ecuación tiene esta forma. Entonces, x al cuadrado dividido ¿qué valor? A al cuadrado. A al cuadrado equivale a ¿cuánto? 64. Más y al cuadrado dividido b al cuadrado. B al cuadrado equivale a ¿cuánto? 39. Esto siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ok? Siempre es igual a 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta elipse? Lo tenemos por acá. Nuestra respuesta. ¿Dudas con este ejercicio? Ok. La excentricidad de una elipse nos indica qué tan angosta o qué tan ancho puede ser la gráfica de una elipse. ¿Ok? La excentricidad se obtiene mediante un cociente de dos segmentos o dos puntos de la elipse que es C partido B o C, C partido A o C dividido A. Se los voy a anotar junto con la ecuación
Acá teníamos las ecuaciones, la excentricidad siempre va a ser la misma. Voy a anotar excentricidad representado con E es C partido del segmento más grande que es A. Ok. Vamos entonces resolviendo el siguiente ejemplo. Encuentra la ecuación de la elipse con la siguiente condición. Su excentricidad es 3/4 y su distancia focal es igual a 6. ¿Cuál es la distancia focal? Desde el punto, el foco número 1 hasta el foco número 2 es 2 veces el valor de C. La distancia focal es 2 veces C. ¿Sí? La distancia focal equivale a ¿cuánto? A 6. Si despejamos el valor de C, este 2 está multiplicando, pasaría a dividir. 6 dividido 2 equivale a 3. Teniendo el valor de C, podemos sustituirlo en la excentricidad. Sabemos que excentricidad es C partido A. ¿Ok? C equivale a 3. A no lo conocemos. La excentricidad es 3/4. Bueno, yo ya tengo el valor de 3. Nos indica acá, lo vemos justo de que A equivale a 4. El valor de A es igual a 4. Teniendo el valor de C, teniendo el valor de A, podemos encontrar el valor de B. Recuerde que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Despejando, B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Ok, A al cuadrado menos C al cuadrado. A equivale a 4. 4 al cuadrado y el valor de C es 3. Ok. B al cuadrado es igual a 4 al cuadrado 16. 3 al cuadrado es 9. B al cuadrado es 16 menos 9, 7. Queremos la ecuación de la elipse, ¿verdad? Y vemos que es de manera horizontal. La ecuación tiene la forma x al cuadrado partido a al cuadrado más y al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Sustituyendo, si a equivale a 4, a al cuadrado es 4 al cuadrado, 16. B al cuadrado. Si B, aquí lo tenemos, B al cuadrado equivale a ¿cuánto? A 7. Esto igual a 1. Y por acá tenemos la ecuación de nuestra elipse. Ejercicio número 24. Resuelvo uno más. Aún tenemos algo de tiempo. Ejercicio número 29. Por favor, iniciamos a resolver los ejercicios de esta página, de la página del elipse. Mañana vemos el tema de hipérbolas, ¿ok? Si tienen alguna duda con lo de las elipses el día de hoy o el día de mañana, mañana me preguntan. Mañana recuerde que tenemos 30 minutos de sesión de matemáticas, ¿ok? Bien, vamos entonces con el último. Hay de los vértices, los focos y las excentricidades de las siguientes elipses. Vemos acá que tenemos la ecuación, pero no está igualada a 1. Y recuerde que una elipse siempre está igualada a 1. ¿Cómo podemos convertir este 900 dividiéndolo dentro de él mismo, verdad? Dividiéndolo dentro de 900, ¿de acuerdo? Entonces, puedo escribir por acá 9x al cuadrado dividido 900. 25y al cuadrado dividido 900. Luego, 900 dividido 900.
¿Cuánto es 900 dividido 9? Chicos, ¿cuánto es 900 dividido 9? Se escribe en su calculadora, ¿Bien? 900 dividido 9, correcto, es 100. 100 lo vamos a escribir en la parte de abajo. ¿Cuánto es 900 dividido 25? 900 dividido 25. 36. 36 lo 36. escribimos en la parte de abajo. ¿Cuánto es 900 dividido 900? 1. 1. ¿Sí? 1. Entonces, ¿cuál es el valor más alto? ¿El que está abajo de la X o el que está abajo de la Y? El que está abajo de la X. Correcto. Entonces, el que está abajo de la X es A al cuadrado. Si A al cuadrado equivale a 100, A es la raíz de 100. A equivale a 10. El que está abajo de Y al cuadrado es B al cuadrado. Si B al cuadrado es 36, B es la raíz de 36. ¿B equivale a cuánto? A 6, ¿verdad? La raíz de 36, 6. Ok, ahora vamos con las excentricidades. Las excentricidades utilizan el valor de C y el valor de foco también utiliza el valor de C. Entonces recuerden, C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. C al cuadrado es igual a al cuadrado. Ya sabemos que A al cuadrado equivale a 100. B al cuadrado, sabemos que B al cuadrado equivale a 36. A 100 le restamos 36, nos queda 64. Si C al cuadrado es 64, C es más o menos la raíz de 64. ¿Cuál es la raíz de 64? ¿Cuál es la raíz de 64? 8. 8, correcto, más o menos 8. Ok, entonces, ¿cuáles son los vértices? Observamos que el valor más alto estaba por debajo del x al cuadrado, es horizontal. Entonces, el vértice de manera horizontal, los valores que utilizamos son los valores de A. Consideramos el vértice A y A', el valor positivo de A y el valor negativo de A. El valor positivo es 10, 10,0 y menos 10,0 para el valor negativo. Ahora, los vértices verticales B y B', consideramos 0 en el eje X y los valores de Y positivo y negativo para el valor de B. 6 positivo y 6 negativo. Ahora nos vamos con los focos. Tenemos que el foco tiene la forma más o menos C, 0, ¿verdad? Entonces, un valor positivo para C y un valor negativo para C. El valor positivo de C es 8. El valor negativo de C es menos 8. Y la excentricidad. La excentricidad es C partido A. C equivale a 8. A equivale a 10. Se puede simplificar la mitad de cada uno. La mitad de 8 es 4. La mitad de 10 es 5. O lo podemos presentar en decimal. 4 quintos que equivale a 0,8. No nos pide la gráfica, sin embargo lo voy a graficar para que estemos practicando la gráfica de una elipse. Entonces, colocamos por acá el eje. ¿Sí está bien el eje ahí? ¿No está muy pequeño? Chicos. Ahí está bien. Estaba viendo dónde la tenía. Ok, entonces, vamos con el valor de A. 10 positivo y 10 negativo. En X positivo y X negativo, ¿verdad? Lo tenemos por aquí. Solo voy a hacer un poco más grande el eje X. Aquí está menos 9. Aquí está menos 10. Aquí está menos 11. 9, 10 y 11. Ok. 10 positivo y negativo en X. 10 negativo, 10 positivo. A' y A.
Vamos con el valor de B, que es 6, positivo y negativo en el eje Y. 6 en la parte de arriba, menos 6 en la parte de abajo. Vértice B, B'. Ahora vamos con los focos. Los focos, que es el valor 8. 8 en X y menos 8 en X. Tenemos el punto 8 positivo y 8 negativo. Entonces está el foco primo y el foco. Ok, trazamos nuestra elipse y obtenemos por acá su gráfica. Ahí está. Ok. Bueno, hoy en la noche o mañana en la mañana pueden adelantar con los ejercicios de elipses y mañana en clase resolvemos dudas con algunos de los ejercicios que se les dificulte. El PDF del día de hoy se los estaré subiendo antes de las 6 de la tarde, luego que terminen las clases de acá del colegio. ¿Estamos claros con la sesión, chicos? No veo sus reacciones. No sé si tienen dudas, si está claro. Gracias. Ok, ahí estamos entonces. Pasen una feliz tarde, see you. Nos vemos.